Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro miércoles de Nido Talks. Hoy tengo a una doctora impresionante que habla de temas padrísimos y vamos a platicar de un tema que me encanta y me traumé, les voy a ser honestas, cuando supe que esto existía. O sea, no podía creer que el cerebro literalmente cambiaba con el tema del embarazo y con el tema del posparto. Entonces, invité a la doctora Erika Proal a platicarnos de este tema. Les voy a platicar un poquito. Erika es licenciada en Psicología por la Universidad de las Américas en Puebla y tiene un máster en Ciencias por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y también tiene un doctorado en Psiquiatría y Neurociencias por la misma universidad y estuvo 2 años trabajando en la Universidad de Nueva York. Tiene un diplomado en Desarrollo Humano, un diplomado en Terapia de Cognitivo-Conductual y es una de las socias fundadoras de Neuroingenia. Y Neuroingenia es una clínica que trabajan y no sé, tienen muchísima evaluación neuropsicológica, el tema de los niños, adolescentes y adultos, les da terapias y... bueno, es una clínica que de verdad investiguen, está padrísimo, no se la pueden perder. Y Erika, muchísimas gracias por estar aquí, ¡qué honor! Muchísimas gracias, Mitch. Yo feliz y más de hablar de estos temas que ya sabes que me apasiona el cerebro, así que yo feliz de contarles a las mamás y a las no mamás qué sucede también en el cerebro de una embarazada, de su amiga embarazada, de su prima embarazada y también ya de cuando se convierten en mamás. Así que feliz. Oye, ¿y sabes qué también está impresionante? También que los papás nos escuchen, ¿no? Siento que muchas veces, no, igual y se sabe la parte del embarazo del hormonal o la parte de los cambios físicos, pero la parte de los cambios del cerebro, ¡qué cañón! Sí, es que pasa mucho y sabemos poco, entonces, pues es un tema súper interesante. Entonces, por favor, si nos están escuchando, mándenselo a sus parejas para que también sepan por lo que están pasando. Así es. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, me gustaría un poquito, y no clavarme tanto porque ya sé que podemos hacer todo un episodio sobre esto, que por favor hay que hacerlo. Platícanos tantito un poquito del desarrollo cerebral durante toda la vida del ser humano. Ok. Mira, el cerebro la verdad es que es un órgano fascinante y bueno, ¿qué te puedo decir yo? ¿Verdad? Pero la realidad es que trabaja de una manera muy especial y muy interesante, como te decía, porque... Cuando nosotros nacemos, de hecho, antes del nacimiento, en el embarazo, ya está habiendo conexiones cerebrales. Y cuando ya nacen en las primeras etapas de vida hasta los 6 años, hay un periodo de especialización del cerebro. ¿Qué pasa? O sea, haz de cuenta que nosotros nacemos con miles de neuronas así que están por todos lados y cuando vamos teniendo experiencias o cuando vamos teniendo algunas cuestiones en nuestro proceso, lo que vayamos viviendo hace que esas neuronas se vayan conectando y entonces vayan formando circuitos que ya son como más especializados. Entonces, cuando están especializados, haz de cuenta que lo que sucede es que hay como una poda sináptica alrededor de lo que no se está tanto usando. Entonces, el cerebro empieza a tener menos cantidad de neuronas, pero ya más especializadas. Y entonces puede ser también por solamente cuestiones biológicas, ¿no? Por ejemplo, el proceso o el circuito somatosensorial que tiene que ver con coordinación, con cuando empiezan a caminar, a gatear, el circuito del lenguaje, pero hay otros circuitos que sí se conectan por lo que vas experimentando en casa o por la crianza justamente, que tiene que ver con todo tu manejo emocional, los circuitos de las emociones, los circuitos de la empatía, los circuitos de funciones ejecutivas, que es todo lo que haces para alcanzar objetivos, organizar, planear, controlar impulsos. Entonces, eso que ya es más complejo también tiene que ver con las experiencias que vas viviendo. Entonces, hasta los 6 años existe esta como especialización y después no quiere decir que pare tu cerebro de estarse conectando. Siempre hay una conectividad dependiendo de lo que vas haciendo en la vida. Entonces, vamos moldeando ciertas cosas y esto no para. O sea, hay ciertos momentos en la vida como la adolescencia, los más o menos como los 21 años, el embarazo. Hay cosas en la vida que nos van pasando
que moldean más ese cerebro, pero no quiere decir que en el inter no vamos cambiando el cerebro, los circuitos se van especializando y vamos haciendo conexiones e incluso ya hasta la adultez. O sea, no dejamos de tener esa conectividad como se pensaba antes, sino que antes, lo vamos teniendo también después. Antes creían que ya eras adulto, entonces ya no podías hacer ninguna otra conexión neuronal y ya va, ¿no? Exacto. Entonces se sigue conectando, se sigue especializando el cerebro y bueno, hablar de toda la conexión y de los circuitos es súper interesante cómo se van haciendo estas asociaciones. Está padrísimo. Por favor, tenemos que un episodio hablar solamente del cerebro en los primeros 6 años de vida porque es espectacular todo el proceso por el que pasa, ¿no? Me fascina. A ver, entonces, nos estás contando que cambia el cerebro en el embarazo. ¿Cómo? O sea, explícanos, por favor, eso. O sea, ¿qué cambios tiene? ¿Los cambios se pueden físicamente ver como en un escáner? Platícanos un poquito de este tema. Ok, primero me gustaría decirles que sí, o sea, cambia mucho, o sea, no cambia poquito, cambia mucho y esto lo tenemos que tener en cuenta para ser un poco compasivas con nosotros y como dices tú, los esposos que están escuchando y las amigas y primas y tías que están escuchando, sí tenemos que ser compasivos con esto porque está pasando demasiado, a veces nada más nos centramos en lo que pasa físicamente en nuestro cuerpo y sí, también pasa mucho y hormonalmente, pero esto impacta en el cerebro y entonces empieza a haber cambios de especialización también de ciertas áreas y cuando está sucediendo esto podemos sentirnos como muy abrumadas y no entender qué está sucediendo en nuestras emociones, en nuestra forma de actuar, pero por eso les digo, o sea, si ustedes saben que están habiendo tantos cambios a nivel cerebral, van a estar como más tranquilas de ver, ok, esto me está pasando y no soy la única, porque a veces no hablamos de eso, ¿no? Entonces, y no nada más es en el embarazo, sino en el posparto, que ahorita lo veremos, pero siéntanse tranquilas de que biológicamente y físicamente en el cerebro sí está pasando algo y que tienen como que respetar también este proceso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? O, bueno, lo que primero que me preguntabas, ¿se puede ver en un escáner? Cuando hablamos de escáner, hablamos de resonancia magnética, ¿no? Y la resonancia magnética sí, nos ha servido muchísimo para estudiar el cerebro en todos los sentidos. En cuanto al embarazo, porque pues es el tema que estamos tocando hoy, sí podemos ver el cerebro de las embarazadas y las mamás que ya tuvieron hijos ya en el posparto. ¿Y qué se hace? Pues es como una radiografía, ¿no? Pero dentro del escáner podemos ver dos cosas importantes, o estructura o función. Entonces, puedes ver la estructura si está como más chiquita para hablarles, o sea, bueno, menos volumen, más volumen, o puedes ver la función, si está más conectado, menos conectado, o sea, esta parte de conectividad. Hay diferentes secuencias, ¿no? Pero hay mucha investigación al respecto, bueno, de otros procesos. En el embarazo no hay tanto, pero sí se puede ver el cerebro como tal que está sucediendo en ciertos momentos. Entonces, sí lo podemos ver con un escáner. Buenísimo. Esa es tu pregunta. Estaba viendo que físicamente tenía más materia gris, ¿no? El cerebro durante esta etapa? No te cuento lo que sucede como a grandes rasgos. Bueno, mira, o sea, más bien es como que se especializan diferentes áreas. Entonces, lejos de lo que podríamos pensar, ¿no? De que, mi cerebro se está atrofiando y creo que estoy memorizando y esto que conocemos como el mommy brain, o algunas le dicen pregnancy brain, o miles de nombres que le ponen, ¿no? Me estoy quedando sin memoria o no puedo poner atención y entonces se me olvida todo y el típico de ya no apagué la estufa o de repente no le pongo atención a mi esposo, que yo a veces les digo, bueno, a lo mejor eso es selectivo, no tan biológico. Pero sí, no me acuerdo ni lo que me dijo, llego al súper y ya no me acuerdo por qué vine, o sea, todas esas cosas y anécdotas que les pasan, pues yo, pues, o sea, si me preguntaran al principio antes de estudiar todo esto, yo diría, pues a lo mejor algo les está pasando en el área de memoria y sí se está atrofiando el cerebro, y al contrario, o sea, lo que sucede en el cerebro es se especializan áreas, entonces como lo que hablábamos a los 6 años, de lo que pasa de los 1 a los 6 años, fíjense que la maternidad es un periodo crítico para esa especialización y esa poda y esa especificidad de circuitos, como lo es las primeras etapas de vida. Incluso hay estudios súper recientes que nos hablan de que, por ejemplo, el periodo de la adolescencia también se sufre esto, ¿no? Por todas las hormonas y todos los cambios, el cerebro del adolescente sufre
cambios importantísimos para que puedan manejar su vida de una mejor manera después. Y así como en la adolescencia, así cambia también en la maternidad. Y te digo, bueno, hay un estudio reciente de resonancia justamente en donde compararon adolescentes y embarazadas y encuentran diferencias muy parecidas y en áreas muy parecidas entre los adolescentes y las embarazadas. Entonces, es un cambio súper importante que estás teniendo, estás como especializando tu cerebro y yo les diría que lo estás como modificando, pero redefiniendo. Entonces, estás evolucionando de cierta forma y en vez de para ser peor, tu cerebro está trabajando para hacerte la mejor mamá que puede ser. Está cañón. Dime una cosa, ¿y qué cambios pueden percibir las embarazadas de estos cambios del cerebro? Sí, entonces, mira, lo que sucede primero es en la memoria, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, es interesante porque es que hay dos cosas, Mitch. Los estudios del cerebro, de la resonancia, de lo que ves que pasa en las estructuras, y los estudios que son más neuropsicológicos. Y los neuropsicológicos lo que hacen son estudios, por ejemplo, de la memoria o la atención, simplemente haciéndote pruebas de decir, a ver, dime una lista de palabras y acuérdate de tal cosa, y entonces miden tu función, de cuántas palabras recuerdas, si sí estás poniendo atención, que no necesariamente está ligada a que tengas más o menos volumen de una región. Entonces, hay de los dos tipos de estudios en el embarazo. Entonces, cuando les hacen a las embarazadas estudios, por ejemplo, de memoria, de estos neuropsicológicos, sí hay una reducción de la memoria. O sea, sí existe una cuestión en donde tu memoria baja y sobre todo en el tercer trimestre. O sea, ya desde el primer trimestre empiezas a tener como esas fallas de memoria, pero en una memoria bien específica, que es la memoria verbal. La memoria que tiene que ver con esto que te digo, te dicen lista de palabras y después te dicen recuérdala, ¿no? O, por ejemplo, eso, o sea, te están hablando y te quieres acordar de una conversación y se te olvida la mitad. Entonces, sí hay como fallas en esto y en el tercer trimestre se acentúa y después en el posparto sigue un poco esto. Pero lo interesante es que cuando lo ven en cuestiones de estructura del cerebro, parece ser que la estructura, el hipocampo, que es el encargado de la memoria, en vez de estar más atrofiado, está más especializado. O sea, tiene mayor conectividad y parece que se está como preparando para tener mejor memoria. Entonces dirías, bueno, ¿y entonces por qué les pasa esto, no? Sí, pobre. Lo que sucede es que empiezan a especializar esta memoria para poner atención en lo que verdaderamente es importante en esta etapa y dejas de poner atención a lo que no es tan relevante. Entonces, pues digo que también nuestro cerebro tiene cierta capacidad, no podemos estar poniendo atención a 30,000 millones de cosas, ¿no? Entonces, cuando sucede esto tengo tantas cosas en mi mente, o sea, nuevas del embarazo, de todo lo que tengo que aprender del bebé. Si soy mamá, que ya tuve hijos antes, pues también lidiar con el primero o el segundo y cómo dejar todo preparado y entonces viene el tercero, ¿no? Y todas estas cosas y además las hormonas que necesitas poner atención y poner tu memoria, digamos, en cosas relevantes para la maternidad. Y dejas de prestar atención al otro. Claro, para la sobrevivencia del bebé, ¿no? O sea, al fin y al cabo somos una especie que necesitamos de los adultos o de nuestros cuidadores para sobrevivir. Entonces, pues sí, dejas de poner atención en, no sé, en las cosas de tu trabajo o en las cosas que van un poco más extra para enfocarte de verdad en no, o sea, justo lo que yo les platico mucho a las mamás es que en las últimas semanas de embarazo estás tan conectada que dominas perfecto sus movimientos. Si en algún momento se deja de mover, en ese minuto te estás dando cuenta porque tu cerebro literal está preparado para darle toda la atención a este nuevo bebito que viene a ti, ¿no? Exacto, y justo es eso, la memoria y la atención, porque son procesos muy ligados. Hablamos mucho de fallas de memoria, pero se nos olvida que también existen y también comprobados neuropsicológicamente que hay fallas en la atención. Entonces, hay veces que yo no pongo atención a una cuestión, por ejemplo, me dicen, tienes que traerte todas estas cosas del súper, ¿no? Y yo como que no puse tanta atención porque estoy en otra cosa. Y si yo no pongo atención en eso, muy probablemente cuando llegue al súper, donde afecté es en mi memoria. Claro. Pero esa memoria está afectada por la falta de atención que tuve hacia eso. Entonces, viene como relacionado.
Y la otra cuestión tiene que ver también con funciones ejecutivas. También hay una reducción de función ejecutiva que a veces no sé, tampoco se habla de eso, pero esta parte de organizar, planear, pero cosas de la vida diaria, como otra vez. O sea, porque si se trata de cosas de maternidad, estamos mucho más enfocadas. Y, la parte también interesante de la memoria, que también es un estudio reciente, fíjate que, o sea, se especializa más tu hipocampo en cuestiones de la memoria, pero esto tiene una duración, o sea, es como que no se te quita después en el posparto, sino que perdura y parece ser que mientras más hijos, súper extraño, pero mientras más hijos tienes, mejor especializada tienes esta área. O sea, como que se te especializa más. Cada embarazo como que se afina más. Exacto. Okay. De hecho, hay como una relación ahí de entre más semanas de embarazo ha tenido una mujer, menos probabilidad de enfermedades que tienen que ver con la memoria de grandes tienen. Eso me parece interesantísimo. O sea, si el hipocampo está como ahí trabajando y haciendo más conexiones, y esto pues te ayuda de cierta forma. Entonces, si ven, la verdad es que, como les digo, redefine su cerebro y no es para mal, es para bien. Lo que pasa es que en el inter pues vamos teniendo pérdidas de cosas, o sea, de memoria de cosas que no son tan relevantes, que en el momento nos parecen relevantes, como chin, ya, o sea, ya perdí, te digo, la lista es súper o esta conversación, pero realmente no es lo relevante, ¿no? Está cañón. Oye, ¿y desde cuándo empieza estos cambios en el embarazo? ¿Desde el principio? Sí, como te decía, o sea, se ha visto que desde que te embarazas empiezas a tener estos cambios, pero en el tercer trimestre se acentúan más. Y algunos estudios, porque te digo que no hay tanto estudio, pero han visto que hasta 2 años después, en el posparto, siguen estos cambios. Y están habiendo estudios como para averiguar si esto persiste todavía después de los 2 años. Y una cosa interesantísima es que no solamente es en esta área de memoria, sino que también esta especialización se da en áreas que están relacionadas con la teoría de la mente. Y la teoría de la mente es la que nos habla de toda la cuestión de empatía. Entonces, justo se hizo un estudio en donde se estudiaban a mamás en las etapas de embarazo, a mujeres que no son mamás, a papás también, wow. y a hombres que no han sido papás. Y entonces lo que encontraban es que las áreas perdían volumen, que es lo que te digo, no quiere decir que se atrofie, sino que se especializan más, como lo que estábamos viendo en las primeras etapas de vida, que hacen como esa especialización en zonas que están relacionadas con entender al otro, con tener como más insight de tus propias emociones, de la cuestión como de mentalización, que la mentalización tiene que ver con cómo percibo, así sin que me diga nada la otra persona, cómo percibo lo que está sintiendo, cómo empiezo yo a saber qué es lo que va a ser, ¿no? Exacto. A ver, justo te voy a frenar un segundito. Quiero explicarles un poquito a los que nos están escuchando un poquito qué es la teoría de la mente y qué es la mentalización. En otras palabras, es la capacidad que tenemos nosotros de leer la mente del otro. No es esta habilidad que nosotros como seres humanos, seres sociales, tenemos de leer el otro. Entonces, si yo pongo cara feliz, el otro dice, está contenta. Ya me leyó la mente por mi expresión facial. Entonces, esto pues obviamente la empatía es un gran componente porque yo puedo ser empático contigo porque si veo que traes carita triste me puedo acercar a decirte, oye, ¿qué te pasa? Entonces, justo lo que nos está explicando Erika es que uno de los cambios de los que se especializa el cerebro es que aumenta, se diría, la teoría de la mente. Sí, o sea, disminuye en volumen las estructuras de la teoría de la mente, pues, o sea, de los circuitos de teoría de la mente, pero eso quiere decir que se especializa porque aumenta la capacidad. Y algo que también me pareció súper relevante de este estudio es que son tan importantes estos cambios, o sea, no tan importantes, sino tan marcados estos cambios que se encontraron, que tú viendo la imagen, o sea, las imágenes de las que se embarazaron y las que no se embarazaron, si no supieras quién estaba embarazada y quién sí estaba embarazada, simplemente con ver la imagen podían predecir, esta sí estuvo embarazada y esta no estuvo embarazada.
Ah, wow, está cañón Que eso. eso en resonancia y en investigación de neurociencias es dificilísimo, ¿no? Pero en este estudio era tan preciso que eso fue uno de los hallazgos más importantes. Entonces Está es muy cañón. importante, sí. A ver, todo lo que me estás diciendo me hace todo el sentido del mundo. O sea, sí me parece, es que es impactante cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el cerebro, o sea, de verdad, wow, me trauma. Pero sí está cañón y me parece bien lógico en donde, a ver, yo ya voy a tener que preocuparme, ya no tanto por el trabajo, ya no tanto por las cosas de la casa. Una vida va a depender de mí y yo voy a necesitar todas mis herramientas enfocadas en que esta personita, este pequeño ser humano sobreviva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a enfocar completamente y pues claro, mi cerebro se pone en las pilas y se pone a afinar todas estas herramientas que más me van a ayudar a la sobrevivencia de este bebé. Claro. No solamente física e instrumental de que le dé de comer, de bañar, etcétera, pero también a la parte emocional, la parte de vínculo, que también quiero platicar ahorita en un ratito toda esta parte como de la parte del vínculo, pero estoy impactada y sí, lo escucho y sí me hace más sentido que todavía le dure hasta los 2 años, porque pues no es como que, ya, tu hijo es dependiente de ti 40 días del posparto, ¿no? En la cuarentena, claro. Tu hijo es dependiente de ti, 30 años, pero principalmente los primeros 2 o 6 es como muy, muy importante. Entonces, a ver, las hormonas que están, ¿no? Todo un desastre por todo el cuerpo, juegan un papel en toda esta parte del cambio de estructura cerebral. Sí, definitivamente toda la cuestión tanto física como hormonal juega un papel importante en nuestro cerebro porque todo va impactando, ¿no? Tenemos hay un cóctel de hormonas, los estrógenos, progesterona, oxitocina, prolactina, todo eso que va estando en nuestro cuerpo y al mismo tiempo impactan los neurotransmisores también de nuestro cerebro, la dopamina, la noradrenalina, o sea, es una bomba, ¿no? Y una cosa que creo que es muy relevante porque eso va asociado también con esta cuestión de ir como especificando el circuito de la teoría de la mente, o sea, porque todo lo hormonal impacta y al mismo tiempo estas conexiones que va habiendo en el circuito también tienen relación con nuestras emociones. O sea, porque si nosotros pensamos, ok, todo lo de la mentalización y teoría de la mente tiene que ver con el bebé, voy a cuidar al bebé, sí, tiene que ver con eso, pero también con nosotras mismas. Hay una parte de la teoría de la mente, o sea, la teoría de la mente hay 5 componentes bien importantes. O sea, uno es la empatía, sí, otro es el altruismo, otra cuestión es la mentalización, otra cuestión es el contagio emocional, ¿sí? Y otra cosa es nuestro insight, lo que te decía, como nuestra propia autorreflexión. Y entonces, en la parte de la autorreflexión, todas estas hormonas tienen muchísimo que ver, pero hay una zona en el cerebro que nos hace estar como más alerta de cómo nos estamos sintiendo. Y entonces, por eso a veces tenemos más a flor de piel, tanto nuestras emociones desagradables como las emociones agradables. Y por eso las mamás empiezan, es que estas son las hormonas. Sí, pues muy probablemente tiene que ver, pero también tiene que ver con que se está especializando esa área cerebral para detectar cómo te sientes. Porque tú no puedes saber cómo se siente el otro o crear este proceso de mentalización de ir entendiendo qué piensa el otro si no te entiendes a ti mismo. Entonces, sí se va creando eso y empiezas como en esta parte de ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy sintiendo tanta tristeza y después tanto enojo y después tanta frustración? O sea, lo sientes a flor de piel y esto tiene que ver con el cerebro y con las hormonas. No, estoy impactada, de verdad, ya no sé ni qué preguntarte porque estoy como, wow, sí está muy cañón. Ahora, ya no me quiero desviar mucho del tema, pero esta parte que estás diciendo, el insight, que yo lo llamo como esta automentalización, ¿por qué a veces nos dejamos a un lado? O sea, ¿por qué a veces, no? O sea, sí me estoy dando cuenta que estoy necesitando, pero hay veces que nos ponemos hasta el final. Claro. Yo creo que eso es más psicológico, ¿no? O sea, porque mi cerebro me está pidiendo que haga esto, pero yo tengo las expectativas de que eso no está bien visto o que yo tengo que ser la fuerte y que, por ejemplo, sobre todo en el posparto, ¿no? Tengo que estar bien y mi esposo también me tiene que ver bien y mi suegra que viene a visitarme tiene que verme bien. Y entonces empiezan todas estas expectativas, que además eso va hacia otro tema, que es bien interesante porque no se toca mucho, pero en cuanto a salud mental de la embarazada, nosotros siempre nos vamos a pensar en la depresión postparto o que no llegas a depresión, pero estás en el baby blues porque sientes tristeza y tal, pero nadie habla de que también te puedes ir hacia el otro lado de la moneda, que es la ansiedad postparto.
O sea, porque yo empiezo a pensar en mi mente, o sea, no soy suficiente, o no puedo estar sintiendo esto que me está matando aquí por dentro, tengo que estar perfecta, tengo que hacer la perfecta lactancia, voy a ser capaz de hacer la perfecta lactancia, voy a ser capaz de hacer el perfecto colecho, voy a hacer, o sea, todo es, voy a ser capaz. Y entonces, en esa cuestión, te vas hacia el futuro, y si empiezas a irte hacia el futuro, tienes un grande vacío porque no estás viviendo este momento, no te estás permitiendo vivir tus emociones y entonces caes en una sensación de ansiedad constante, que te digo, nadie habla de ansiedad postparto, pero sí puedes caer en esto. Y sí puedes decir, y mucho menos me voy a dejar sentir porque tengo que estar perfecta para poder crear mis expectativas, hacer mis expectativas que me creé, que muchas veces esas expectativas hasta inalcanzables son, la verdad, ¿no? Porque son irreales, pues. 100%, entonces, está cañón. Por favor, hay que hablar esto todo un episodio porque me parece que es un tema interesantísimo y me fascina. Oye, a ver, sí, entonces, sí. ¿Qué onda? O sea, yo empiezo desde mi, ¿no? Desde que me embarazo, empiezo a tener este famoso mommy brain, pregnant brain, que muchas veces creemos que es mito, ¿no? O sea, son estas cosas que como que no creemos que pasan hasta que te pasan. O sea, no, yo escuchaba el otro día a una amiga decir... yo no tengo hijos, yo nunca me he embarazado, pero he escuchado el otro día una amiga decir como así, no, súper inteligente, me decía, te juro, pensé que era mito, pensé que era de personas no tan inteligentes, digo, lo decía desde un punto como de verdad traumada, decía, qué ansia, yo que soy súper organizada, súper bala, con una súper buena memoria, a mí no se me olvida una cosa y de repente, pum, todo se me olvidaba, me decía, es que qué desesperación. Entonces muchas veces creemos que es como esta parte como de mito, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a sentir... o a ver, o a darme cuenta de todos estos cambios en mi maternidad. Dices que aproximadamente a los 2 años, ¿no? Empiezan a ver un poquito más la luz, por así decirlo, o empiezan un poquito más regresan en algún punto a su normalidad, a lo que era el cerebro antes del embarazo. Pues mira, de lo que se está estudiando, el cerebro como tal, o sea, las estructuras, todo el volumen, todo lo que estamos viendo de especialización, parece que no, parece que perdura, pero no es malo, o sea, al contrario, te está especializando para ser mejor. Pero si hablamos de esta parte de fallas neuropsicológicas de la memoria, de la memoria que no te acuerdas de las cosas y de la lista y así, uh-huh. Eso parece ser que sí regresa. Y que después de 2 años ya, o sea, como ya tienes más especializada tu cuestión de la memoria y este hipocampo que se especializa en esos procesos, entonces como que ya empiezas a adaptarte a la vida y puedes otra vez, y además de manera más especializada que cuando estabas antes, poner atención y tener mejor memoria. Entonces... sí es una cosa que va a pasar, ¿no? Hay veces que yo me encuentro a mamás que dicen, no, a mí ya se me quedó por siempre después de 10 años y sigo con mi mommy brain. No, pues esa es otra cosa. La realidad es que yo creo que eso sí es mito. Más bien es como en el proceso de adaptación, ¿no? Que dura desde la maternidad hasta los primeros años. Posiblemente no recuerdes ciertas cosas que no te son tan relevantes, pero después ya te empiezas a adaptar mejor. Ok, buenísimo. Y otra duda. ¿En qué ayuda estos cambios al vínculo mamá-bebé? No, muchísimo. Imagínate, si se especializó tu cerebro en esta parte de la teoría de la mente, de todos los procesos, de los 5 procesos que estábamos hablando, pues es que te vuelves mucho más, se abre, y esto sí yo le llamo el sexto sentido, ¿no? O sea, como que se te abrió tu sexto sentido, que tu sexto sentido es la empatía, el poder verdaderamente vincularte con él, el saber qué está sintiendo, esta sensación que decimos, pero yo pensé que nunca me iba a pasar, pero en la noche literal estaba llorando y yo sabía que no era, o sea, que era porque se sentía mal. O sea, como agudizar tu sentido de la empatía, pues por supuesto que tiene que ver con los cambios que estamos hablando a nivel cerebral. Y de hecho, pues igual, dicen, híjole, no sabes qué coraje me da que mi esposo está al lado roncando y no se levanta y yo a la primera cosa me levanto. Esto tiene que ver con estos cambios a nivel cerebral, porque estás como tan especializada para eso y más en esos momentos que a la primera cosa que escuchas y ves, pues tu cuerpo y tu cerebro están hacia eso y en el de tu esposo, pues no tanto, ¿no? Claro. Entonces por eso sí. O sea, dime una cosa, todo esto conocido como el instinto materno, ¿tiene algo que ver con los cambios del cerebro? Sí,
Sí, por eso te digo que yo creo que este sexto sentido que tenemos como mamás y el instinto maternal se explica por estas zonas que se están especializando de empatía y de teoría de la mente, y también tiene que ver con la cuestión hormonal, ¿no? Porque existe mucha también oxitocina, y sobre todo en el posparto, y la oxitocina lo que nos sirve igual es la hormona del apego, ¿no? Entonces tenemos como toda esta flor de piel y nuestro cuerpo es súper sabio y sabe en qué momento mandarla para que el bebé sienta ese apego con mamá, que no necesariamente, o sea, tiene que ser por medio de la lactancia, o no estoy diciendo que no, pero no tiene que ser por medio de la lactancia, pueden ser por muchas formas, y tú estás produciendo mucho más oxitocina. Entonces, es tu momento justo, por eso está la cuarentena, en el que puedes tener ese apego con mayor facilidad. Y vincularte, ¿no? 100%. Está cañón. A mí esta parte o sea, qué impresionante que todo esté en sincronía y todo el cerebro, las hormonas, todo esté preparado para que tú dejes un poco al lado en tu cabeza lo que no es tan importante y no es tan relevante, y lo que es importante en ese momento es el bebé, y en este momento lo importante es vincularme con el bebé, protegerlo, ayudarlo, no despertarme en la noche, porque no, mucha gente decía, es que yo soy de súper sueño pesado, pero el momento en que empieza a llorar mi niño, me despierto en ese momento, como que creía que no me iba a pasar, y ¡pum!, me pasó. Sí. Yo soy de esas. Y sí pasa. No, está muy cañón. Oye, justo hablando del tema del sueño, ¿por qué desde el embarazo en las noches dejamos de dormir bien? Principalmente en el último trimestre. Sí, pues mira, eso yo creo que tiene varios factores, ¿no? El primero es el físico, como tal, están cambiando muchas cosas en el cuerpo, en los órganos, y una de las cosas es que tenemos menos oxígeno, porque pues está también utilizando gran parte del bebé, y entonces eso nos hace que perdamos la capacidad de estar durmiendo adecuadamente y por todo el movimiento físico en general. Y yo creo que también tiene que ver eso que te digo, ¿no? De las expectativas y de la ansiedad, o sea, eso es un componente más psicológico y emocional, pero porque aparte pasa en el tercer trimestre, y o sea, en el tercer trimestre empiezas a dormir peor, y sí tiene que ver porque ya hubo muchos cambios físicos, pero a la vez también ya se está acercando más el momento, entonces ya tienes más expectativas, tienes más esta ansiedad que te digo, hay unas que se van más hacia la depresión y otras más hacia la ansiedad, y esto pues no permite que tu mente se relaje, y entonces pues también puede ser que esto te afecte, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿y no será digo, no sé, estoy pensando que tu cerebro se está preparando para el no dormir? O sea, que se está preparando para el acostumbrarse a estar con poquitas horas de sueño y estar como pendiente de un bebé que van a hacer. Pues mira, no hay nada comprobado, no suena mal tu idea, a lo mejor puede ser que sí, pero yo creo que, o sea, sí, pero si tú te pones a encuestar, yo creo que no hay ahorita un estudio de eso, pero la realidad es que si le pasa a lo mejor al 60% de las mamás, pero al 40% no, o sea, no es como algo fijo que te dé esa parte, y bueno, y la verdad es que tu cerebro se adapta fácilmente ya después a eso, entonces no creo que tenga que haber una adaptación previa, pero bueno, quizá puede ser. Ok. Ahora, hemos visto y hemos escuchado que muchas veces las hormonas se le contagian un poco al esposo, ¿no? A la pareja, ¿no? Que también tiene antojos, también engorda, también empieza a tener como hasta he escuchado que puede empezar a tener tantita depresión postparto, baby blues, ¿no? Por todo lo que se le está contagiando de las hormonas de la mamá. Dime una cosa, ¿el papá también se le ven cambios en el cerebro? Digo, obviamente el papá, pues, durante el embarazo, pues no, pero cuando ya se vuelve padre y empieza a ejercer la función de padre, se pueden empezar a ver cambios físicos ¿no? de estructura en el cerebro. Sí, fíjate que también hay estudios, no hay tantos, pero sí hay unos bastante interesantes y muy recientes, y de lo que se habla, una de las cosas que sí se ha encontrado es que, por ejemplo, el hipocampo, esta parte de la memoria, sí se ven cambios muy parecidos a los de la mamá, cuando los papás están mucho tiempo con el niño. O sea, la asociación es entre más tiempo un papá pase con el niño, entonces más especializada tiene esta área del hipocampo de la que estábamos hablando. Entonces, eso es algo que sí se parece al cerebro de la mamá. En la cuestión de la teoría de la mente, parece ser, se está empezando a ver que también hay cambios, a lo mejor no tan radicales como en mamá, pero sí hay cambios. Y esto sí es importante, mientras más pasan tiempo, mientras más apego hay, o mientras más tiempo pasan con el bebé. Por eso, por ejemplo, con las parejas monoparentales,
pues pasa eso, ¿no? O sea, que uno a lo mejor se queda cuidando más al bebé y los cambios a nivel cerebral se ven más que en uno que no está tanto tiempo. Entonces yo aquí una de las cosas que les digo es, a veces nos cuesta muchísimo trabajo soltarles la rienda, sobre todo en la cuarentena, así de, no, tú no lo vas a hacer bien, no le vas a cambiar bien el pañal, no, estás como súper intensa con tu bebé y no lo quieres dejar hacer nada, y al contrario, de verdad, su cerebro sí se está preparando para eso, déjenlos, y dos, mientras más tiempo pase con él y mientras más mientras más apegado esté, pues más cambios va a haber y para ti mejor también. Entonces, como que suelten esa parte y sí, o sea, sí va a haber cambios. Mira, yo siento que de todas maneras no van a ser tan radicales los cambios, porque los cambios a nivel cerebral de la mamá se dan por varios factores. Uno es por todas las hormonas y por todo lo físico que te está pasando internamente. Y dos, por todo lo que te está pasando a nivel ambiental, o sea, o externo, que es el contacto con el bebé. Entonces, al papá seguramente se le moldea esa parte del cerebro porque por la segunda opción, o sea, por la cuestión de que está en contacto con el bebé y por toda la cuestión externa, pero no están viviendo lo hormonal como nosotras, ni los cambios físicos. Entonces, 100%. sí hay cambios, pero no tan marcados. Dime una cosa, y padres, por ejemplo, de niños adoptados, que no, o madres, también se ven estos cambios en el cerebro pues sí, porque la especialización un poquito que está haciendo el cerebro, ¿no? Sí, fíjate que no hay estudios de esto, pero yo creo que sucede justamente parecido a los papás a dos papás o dos mamás, ¿no? Que alguien que no tuvo al bebé dentro de él, que sí se ven cambios, sobre todo por esta parte de apego. Entonces, las regiones que tienen que ver con la teoría de la mente sí se especializan mientras más tiempo pasan con el bebé. Entonces, yo supongo que eso ha de pasar también con los papás que adoptan. Está muy cañón. Oye, y tú, ¿qué has visto como en estas madres, ¿no? Que empiezan como un poquito a perder la atención, a perder la memoria, a tener como estas, ¿no? Todas sus funciones de organizar, de planear, todo lo que les está pasando. ¿Has visto que tienen como repercusiones emocionales en ellas? Pues empiezan a estresarse más y a tener esto que hablábamos, esta como preansiedad posparto, porque no, o sea, se empiezan como a latigar un poco, ¿no? Aparte de que no estoy pudiendo hacer las cosas, se me están olvidando y estoy dejando de hacer lo que tenía que hacer, y entonces, y se ponen como muy ansiosas con respecto a eso. Entonces, la ansiedad, pues tú sabes que lo que hace es que toda esta parte del sistema nervioso, de tu amígdala, hace que se apodere como de tu cerebro, y entonces lo que sucede es que no deja accionar a tu cerebro racional y no tomas buenas decisiones y te metes en un ciclo. Entonces, ya no tomé buenas decisiones, ¿ves? Lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo pésimo, y empiezan como a toda esta situación y ciclo que yo les diría mejor traten como de relajarse, saber, entender que su cerebro sí está cambiando, que no son las únicas que les está pasando, y como priorizar y saber que a lo mejor no vas a hacer todo tan perfecto, incluso como lo que me decías de tu amiga que trabajaba y que era toda, o sea, como perfecta en todo lo que hacía, pues a lo mejor no vas a hacer todo perfecto como lo tenías antes, pero necesitamos priorizar qué es lo que sí es súper importante que sí hagas, y qué otras cosas a lo mejor, pues relajarte un poco y decir, a ver, voy a ser flexible conmigo misma y esto ni modo, ¿no? Sí, yo creo que aquí entra muchísimo el que tenemos que ser empáticas con nosotros. Estás formando vida, tu cuerpo está viviendo cambios físicos, cambios emocionales, cambios cerebrales, y también tienes que darte chance, ¿no? Tenemos de repente que dejar de ponernos tantas expectativas que de repente nos ponemos, que tenemos que lograr muchísimas cosas, y sí un poquito, ¿no? Frenar y decir, a ver, ¿qué es lo que, ¿no? Ahorita es lo más importante. Exacto, está cañón eso. Oye, esto que se ve mucho al final del embarazo, toda esta parte como del nesting, ¿nos podrías platicar un poquito como de este tema? Me imagino que tiene que ver todo con esto. Sí, pues justamente es eso, nos ponemos, que te pones muy ansiosa antes de que llegue y que... Pero mira, lo interesante también es que hay un estudio que habla de las cuestiones hormonales, que en el tercer trimestre, más bien como que tu sistema de alerta se prepara para que cualquier cambio que tengas, tú puedas como ayudar o ¿cómo se llama? Como proteger a tu bebé, ¿no? Okay. Entonces,
se supone, o sea, según este estudio, pues tendrías que estar más relajada en el tercer trimestre, lo cual a veces no pasa, ¿no? Y lo que vemos es lo contrario. Pero yo creo que más bien es por esta parte psicológica de la que hablamos y de las expectativas que tenemos más que las hormonas en sí. O sea, y yo creo que sí es una cuestión más psicológica y más de expectativas, porque aparte no a todas les pasa, otra vez, sí tiene que ver mucho con la personalidad de la embarazada, de lo que se está diciendo a ella misma por dentro y si tiende hacia esa parte como de ansiedad y de tener que tener todo preparado y angustiada todo el tiempo, ¿no? Sí, está cañón. Yo he visto mucho, digo, yo no sé si es a todo mundo que le pasa, pero he visto mucho el tema de las embarazadas que les empieza a entrar, que sí, un poquito esta ansiedad de todavía no he lavado la ropa, todavía no he preparado el cuarto todavía no está listo, ya estoy en la semana 37, ¿qué tal si ya nace, no? Toda esta ansiedad que les empieza a dar y empiezan a hacer este nesting, que empiezan a acomodar las pijamitas, a poner los pañalitos en una cajita, a checar que tengan todas las cremitas, a lavar toda la ropa y empiezan a preparar como un nido, como un pajarito que prepara un nido para la llegada del bebé. Yo creo que también aquí viene como una parte medio biológica que tenemos los seres vivos, como de estar nosotros listos para bienvenir esta nueva vida. Sí, pero lo que te digo es que, o sea, al contrario, lo que te prepara el cuerpo es para estar más relajada en ese trimestre, porque, por ejemplo, te prepara, es importantísimo eso, pero imagínate que te pase algo feo en el tercer trimestre, algo traumático, tu cuerpo hormonalmente está preparado para que estés más relajada y protejas al bebé. Entonces, si hablamos de este nesting, pues deberíamos de estar como más tranquilas, o sea, se supone que biológicamente tendríamos que estar más tranquilas, pero la realidad es que no. Entonces, más bien es lo que te digo, o sea, sí preparo el nido, pero porque tengo que tener todo perfecto y porque estoy pensando que necesito que todo esté bajo mi control para que el parto salga perfecto, para que todo salga, pero la realidad es que, pues, no, o sea, quizá no es así, ¿no? Está cañón. Oye, ¿recomiendas, no puedo dejar de hacerte esta pregunta, como algún tipo como de ejercicios como para ejercitar nuestro cerebro, ¿no? O sea, si tenemos una mamá que nos está escuchando que está de verdad ansiosa, de verdad está estresada, que no se puede estar acordando que su logística de su día todo lo ha hecho bolas y está no volviéndose loca, ¿hay alguna, no sé, lo típico del sudoku o algunas cosas que puede como hacer? Sí, pues mira, sí hay, de hecho hasta nosotros ahí en Neuroingenia hacemos programas como para mejorar tu memoria, atención y todo por medio de ejercicios virtuales, pero creo que más que eso, en este caso del embarazo, algo que puede servir mucho más es hacer tus listas, o sea, literal saber que te tienes que apoyar de otras cosas, ¿no? Como cuando la gente está perdiendo la memoria, ya en edades avanzadas, es una de las cosas que primero se hace, pero en este caso lo que podemos hacer es eso, yo hago mi lista de cosas urgentes, de cosas importantes y de cosas que yo les llamo accesorios, ¿no? Okay. Y pongo todo, o sea, pongo toda mi lista de pendientes y de las cosas que tengo que hacer y las clasifico en estas 3 y me las pego en donde más lo vaya yo a ver y entonces me voy a lo urgente y eso es lo que tengo que terminar ese día. Si se me olvida, regreso otra vez y digo, a ver, esto no se me puede olvidar. Y si algo no hice o no me salió bien de lo importante o incluso de lo accesorio, relajarme un poco y decir, no pasa nada, mínimo lo urgente ya lo hice, pero tenerlo ahí muy pegadito, ¿no? Y la otra cosa que les recomiendo mucho es que cuando vayan a hacer algo que para ustedes sea importante y que ya de entrada digan, híjole, creo que no me voy a acordar, sean conscientes y pongan el doble de atención. O sea, pongan conciencia en poner atención y que todo su ser esté enfocado en eso, porque el poner esa atención va a hacer que recuerden mejor las cosas. Está buenísimo. ¿Qué otros tips nos puedes dar? Sí, y eso, bueno, para embarazadas y no embarazadas, pero algo que ayuda como a fortalecer la memoria también es, por ejemplo, en la noche, haces un recuento cuando te vas y a lo mejor agradeces tú por el día en tu mente o lo que sea. Además de eso, como que haces un recuento de lo que pasó en tu día y empiezas a poner desde que te levantaste, piensas en una cosa que hiciste a las 7 de la mañana, otra cosa que hiciste a las 8, otra cosa que hiciste a las 9. O sea, como que haces un recuento, no de todo lo que hiciste, pero sí de cosas importantes que fueron pasando en cada una de esas horas. Entonces es como poner a trabajar esa parte de memoria. Está buenísimo. La verdad que, y yo le agregaría sean empáticas con ustedes mismas, ¿no? Muchas veces en este
mundo en el que vivimos, en esta sociedad, que todo se nos exige demasiado y nos exigimos demasiado, porque no es culpa de los demás, es también culpa nuestra que nos acabamos exigiendo demasiado, acabamos de repente, no, a ver, espérate, relájense y están creando vida. Ahorita lo más importante es, o sea, está cañón como ya el día del parto nace un humanito perfectamente formado, creando órganos. El otro día estaba escuchando un reel así, que a una embarazada le preguntaban, ¿y tú qué hiciste hoy? Y ella dijo, ¿qué hice hoy? Estoy formando órganos. O sea, sí, de verdad estoy creando vida, está muy cañón. Sí, no, sí es un trabajo lo que se está haciendo en tu cuerpo, entonces imagínate, y queremos estar perfectas y recordando todo lo que tenemos que recordar, pues no, a veces no se puede, ¿no? Entonces sí. Sí, está cañón. Oye, Erika, te quiero hacer unas preguntas de verdadero o falso. Bueno, hay algo, perdón, antes de eso, ¿hay algo más que quieras como comentar del tema que se me olvidó preguntarte o algo? No, creo que no, creo que estamos bien. Ok, buenísimo. Bueno, te quiero hacer algunas preguntas de verdadero o falso, y quiero que me contestes si es verdadero o si es falso y por qué. Ok. ¿Va? A ver, lista. Usamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Falso completamente. Ya se ha demostrado que no. No hay estudios que especifiquen que utilizamos el 10%, y lo que sí se ha encontrado es que todo el tiempo nuestro cerebro, aunque no está usando una función, está en movimiento, los circuitos están en movimiento y estamos utilizando el 100%. Me fascina. Eso siento que es muy cañón, como, híjole, sí, solo usamos el 10%, imagínate nuestra capacidad si usáramos más. Y no, todo el cerebro se utiliza, ¿no? De todas las áreas para diferentes cosas, pero todo puedes ir afinando cosas, eso sí, pero sí se utiliza la capacidad de tu cerebro. Ok, durante el embarazo se nos olvidan las cosas. Verdadero, pero solamente en cuestiones que tienen que ver con, está comprobado que solamente en memoria verbal y memoria que es muy auditiva. O sea, que tienes que aprender las cosas más de escuchar, exacto. Ok, o sea, ¿nos volvemos más visuales, puede ser? ¿O esa memoria no se afecta tanto? No se afecta tanto y te vuelves mejor en la memoria que necesitas utilizar, era lo que decíamos. Pero sí, evidentemente pierdes cierta memoria que son de cosas no relevantes para ti en ese momento. Está buenísimo. Oye, durante el embarazo nuestros sentidos se vuelven un poquito más agudos. Verdadero, sobre todo, por ejemplo, el olfato y el gusto que tienen que ver con todo lo de estrógenos y progesterona. Pero principalmente lo que les diría es, además de que los 5 sentidos, o sea, dentro de los 5 sentidos hay algunos que se vuelven más agudos, pues entra nuestro sexto sentido, que ese es el que se agudiza más, que es el que estamos comprobando cerebralmente que existe una razón por la cual sí se agudiza esa parte empática. Está cañón. Oye, ¿los cambios del cerebro ayudan a fomentar el vínculo entre la madre y su bebé? Totalmente verdadero, sí. Sí, nos prepara justamente para eso, para estar más especializadas, para tener vínculo y conexión y cuidado con el bebé. Está buenísimo. Oye, ¿y si tuviste mommy brain o pregnant brain, lo vas a tener para siempre? Eso también está tricky, sí. Falso, si hablamos solamente de esta pérdida de memoria, de que se nos olvidan ciertos detalles que no nos importan, porque eso va a regresar. Pero si hablamos de mommy brain, como lo estuvimos hablando hoy, que son especializaciones de áreas que te vuelven mejor y te moldean, pues posiblemente esos cambios sí van a perdurar para mucho tiempo. No se sabe si por siempre, pero sí para mucho tiempo. Ok. Oye, ¿hay algún tipo de alimento o alimentos que podemos comer durante nuestro embarazo como para alimentar nuestro cerebro? Falso si lo pensamos como alimentar, o sea, te tienes que alimentar bien, ¿no? Uh-huh. Y creo que te pueden servir alimentos como a todos nos podrían servir para cuestiones de mejorar un poquito la atención y sobre todo los estados emocionales, como cuestiones que tengan omega 3, como los pescados, frutos secos, grasas buenas como el aguacate, pero bueno, eso es para todos. La verdad es que no vamos a alimentar así el cerebro de la embarazada. Ok, buenísimo. Oye, ¿hay algunas cosas que podemos hacer para que nuestro cerebro no cambie durante el embarazo? ¿Algo que esté en mi poder? No, falso.
O sea, es biológico, eso va a cambiar, más bien lo tenemos que asumir, aceptar y además pensar que es para bien, están evolucionando. Es como si yo les dijera que en la adolescencia tienes algo que hacer para que tu cerebro no cambie. No, sí va a cambiar porque es evolutivo. Ok, buenísimo. Oye, ¿y cuando somos adultos es difícil que se hagan nuevas conexiones neuronales? Falso, falsísimo, no. Acuérdense que sí, siempre y cuando también te mantengas haciendo cosas de reto, de actividad, van a seguir habiendo conexiones cerebrales y plasticidad cerebral. Ay, Erika, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Qué gran episodio, está espectacular todo lo que pasa mucho y que no sabemos. Sí, ay no, yo feliz de contar esto porque como dices, ¿no? A veces hablamos mucho de qué hacer con los niños, herramientas para ellos, pero luego no nos ponemos a ver qué está pasando con nosotros, que es mucho, y que nos puede ayudar a entendernos y que no se preocupen, que no solamente es porque están locas, sino que sí, biológicamente hay una explicación de tanta cosa que está pasando adentro. No, está cañón, de verdad que muchísimas gracias y pues nos vemos a todos el próximo miércoles y gracias por estar aquí, por escucharnos. Muchísimas gracias a ti, Mitch. Bye. Besos, bye.